¿Qué Biblia usaban Jesús y sus discípulos? ¿Era realmente la Septuaginta? ¿Por qué la Biblia hebrea difiere de la Septuaginta, de la Biblia de los 70? Si la Biblia hebrea fue hecha después. La Biblia hebrea, la masorética, es de mucho después de la Septuaginta. Y entonces, ¿por qué no coincide si la Biblia de los 70 es anterior? ¿Qué pasa con la Biblia masorética? ¿Qué pasa con los rollos de Qumran? ¿Con cuál combina la Biblia hebrea? ¿Con los rollos o con la Septuaginta? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se perdieron algunas cosas? ¿Por qué cambiaron otras? Vamos a analizarlo un poco. Hemos estado analizando el canon de la Biblia, viendo los cambios que había hecho Lutero en los textos y también el tema de que Lutero haya vuelto a una Biblia hebrea que se supone que es más exacta que la Biblia que usan los católicos, que deriva de la Septuaginta con los libros deuterocanónicos, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, si la Biblia hebrea es realmente la Biblia que deberíamos tener, como la tienen los protestantes, porque Lutero volvió a esa Biblia hebrea. Ahora, el tema es, esa Biblia hebrea que el pueblo hebreo tiene hoy, la Biblia masorética, ¿no? Que tiene las vocales, las vocales que le faltaban a la Biblia original, porque recordemos que la Biblia original se escribe solo con las consonantes. ¿Por qué no tenía las vocales aquel texto? Bueno, hay que entender la tradición hebrea y cómo el pueblo hebreo transmitía la Torá, el Tanaj, los libros. La figura del matergumen. ¿Quién es el matergumen? ¿De dónde salió eso? Bueno, el matergumen es el repetidor hebreo, el que repetía de memoria, cantando la Biblia. La palabra de Dios se cantaba. Muchas veces vemos a algunos estudiosos o rabinos que cuando tienen que recordar la palabra, la cantan. ¿Por qué la cantan? Bueno, porque es una cuestión de tradición oral, de repetir cantando. Y de esa manera vemos también que la Biblia en hebreo tiene una cadencia muy particular porque tiene una cuestión casi de verso para poder ser cantada y ser recordada. El punto pasa por ahí. ¿Cómo me acuerdo de algo? Bueno, como los juglares. La idea es más o menos la misma. Entonces, cuando el matergumen repetía, se acordaba y de esa manera se mantenía la tradición oral y pasaba de unos a otros hasta que los escribas lo ponían por escrito, lo cual fue mucho más adelante. Entonces, el escriba tenía cierto poder sobre la palabra y el matergumen más, porque él sabía cómo sonaban las palabras. El escriba lo pasaba en un texto sin las vocales. Y entonces, ¿cómo se sabía cómo sonaba? Bueno, pocos sabían cómo sonaba ese texto. Había que estudiar mucho, había que repetir los textos, había que conocerlos muy bien para saber cómo sonaban los textos. ¿Cuándo se hace por escrito el tema de las vocales? Bueno, mucho más adelante, allá siglo X, siglo IX después de Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿Y mientras tanto? Bueno, mientras tanto seguían la existencia de los que conocían cómo sonaba la Biblia. Lo que pasa es que llega un momento en la diáspora del pueblo hebreo que ya no había suficiente cantidad de repetidores que conocían cómo sonaba la Biblia, entonces hubo que escribir las vocales. Y ahí está la Biblia masorética, que está escrita con las vocales para que se pueda leer. No solo están las consonantes, sino que están todas las marquitas, las masoras para poder leer la Biblia y entenderla. Ahora,
Está bien, todo perfecto, está muy bien. Ahora, cuando leemos la Septuaginta, nos encontramos con que difiere algunas cositas muy importantes con la Biblia hebrea. ¿Y eso por qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Si la Septuaginta era simplemente una traducción hecha antes de Cristo, la traducción de la Septuaginta se hizo antes de Cristo, 200 años antes de Cristo más o menos, y algunos se terminaron ahí cerquita, pero antes de la cristiandad. Entonces, la Septuaginta, cuando uno la compara, por ejemplo, con los rollos de Qumran, te encontrás que la Septuaginta es más cercana a los rollos de Qumran que a la Biblia masorética, a la Biblia hebrea, la que usó Lutero para el protestantismo, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un tema muy importante. Por eso se habla del concilio de Yavne o el concilio de Jamnia, que se niega, ¿no? Cuando uno dice, oh, pero en el concilio de Yavne los hebreos, los saduceos, entraron con unos libros y salieron con otros. Dicen, no, eso no existió. La verdad es que sí, existió. ¿Y qué se hizo en el concilio de Yavne o el concilio de Jamnia? Bueno, es posterior a Jesús, ¿no es cierto? Ahí, años 70, destrucción del templo, persecución al pueblo hebreo. Los romanos le permiten a los saduceos, que eran sus amigos, sus compañeros, los que habían llamado a los hebreos para sacarse el imperio anterior. Los saduceos van a Yavne a refugiarse porque los romanos les permiten ir allí. Los saduceos entran con los libros que estaban usando los hebreos, los judíos, que eran los mismos que tenía Jesús y los discípulos. Entran a Yavne. Ahora, 150 años después salen con el canon hebreo. Salen con otros textos levemente modificados y salen sin los deuterocanónicos. ¿Por qué? Bueno, los libros deuterocanónicos los sacan porque son doctrinas clarísimas en los deuterocanónicos que a los saduceos nunca le gustaron, que ellos no creían, y entonces vieron la oportunidad para sacárselos de encima. Los ángeles, el purgatorio, todo aquello que hoy, algunas cosas también los protestantes niegan, ¿no? El purgatorio no existe. Bueno, ¿por qué? Y porque no es bíblico, no es bíblico. Bueno, las cosas que decía Jesús no eran bíblicas porque no estaban en la Biblia de la Septuaginta, por ejemplo. Le van a decir, no, pero eso no puede ser. Sí, la verdad que es así. Jesús lleva la Torá, el Tanaj, más allá de lo que realmente la Biblia decía. Estaba prefigurado, había un fondo, pero Jesús lo lleva a otro lugar. Al punto, el judaísmo posterior a Jesús va a tomar lo que Jesús dice y lo van a arrimar a sus escritos, el Mishnah, el Talmud, la Gemara, amoldándolo a su concepción judía, ¿no? Por ahí bajando un poco el nivel de lo que decía Jesús, pero estamos ahí, ahora lo vamos a ver más puntualmente, pues muy interesante. Fíjense cómo el pueblo hebreo termina adoptando cosas de Jesús. A veces uno escucha, por ejemplo, que algunos judíos, hebreos, ¿no es cierto?, dicen, bueno, lo que pasa es que Jesús conocía la tradición oral en ese momento, ¿no? Esa tradición oral que termina volcándose al Talmud de Babilonia, al Gemara, a la Mishnah, mucho más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Que uno cuando une las fichas, ¿no es cierto?, pones en el tablero, tratás de unir las piezas del rompecabezas, te encontrás con que se supone que la Biblia hebrea es el modelo de lo que debemos creer que es la realidad
pero es posterior a la Biblia de los 70. Y la Biblia de los 70, la Septuaginta, era la que Jesús y los discípulos tenían. Entonces, cuando uno ve las referencias del Nuevo Testamento a libros del Antiguo Testamento, te encontrás que muchas de las... Hay 300 referencias tanto al Antiguo Testamento como a los libros deuterocanónicos y también a los apócrifos que directamente no entraron en ningún canon. Pero eso, ¿dónde está en la Biblia hebrea? No está. No está porque no está. No, los saduceos lo sacaron porque no les servía. Y de hecho, bueno, aquellos apócrifos que realmente para la Iglesia Católica son apócrifos no están inspirados. Realmente no están inspirados. Pero muchos de los que se llaman deuterocanónicos están inspirados. Y estaban, ¿no? Estaban en la Septuaginta en el momento en que se refugian en Yabne o Jamnia luego de Jesús. Lo que ocurre es que los saduceos en Yabne tratan de sacar sutilmente referencias que apuntan a Jesús como Mesías y que uno al leer el Antiguo Testamento desde la Biblia hebrea te encontrarías con que, bueno, Jesús fue el Mesías, el cristianismo es el cristianismo y hay que hacer lo que Jesús dijo. Entonces, para generar un principio de duda, reemplazaron algunas palabritas, como decir, bueno, no toco realmente la Biblia, pero le cambio un cachito, un poquito acá, un poquito allá, para generar una duda, la famosa duda razonable, ¿no? Pero hay una duda. Vamos a ver un poquito esto detallado porque así a grosso modo es difícil de entender de qué estamos hablando. Vamos a ver un poquito, les he preparado un material para que lo miremos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver un poquito. Génesis 49:10. En el texto hebreo masorético dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. La palabra Silo en hebreo es ambigua, ¿no? Podría referirse a un lugar, podría referirse a una persona. Ahora, ¿qué dice la Septuaginta? Dice: no faltará príncipe de Judá ni gobernante de sus lomos, hasta que venga aquel a quien está reservado, y él será la expectativa de las naciones. Fíjense la diferencia entre este y este texto. En el hebreo puede ser Jerusalén, puede ser el pueblo hebreo. Sin embargo, en la Septuaginta es claro que es una persona, el Mesías, ¿no? Directamente la Septuaginta está haciendo referencia a una figura mesiánica en el texto que estaba en los libros originales, ya que cuando se traduce a la Septuaginta se utilizan los libros originales. La Biblia original hebrea es la que se utiliza para hacer la Septuaginta. Y se revisó, y entonces este texto tiene que estar cercano a lo real. ¿Por qué se elimina de la traducción a la Biblia hebrea y se transforma una figura mesiánica de una persona que va a ser Jesús por una cosa ambigua que puede ser todo el pueblo, puede ser Jerusalén? Entonces no se sabe de qué se trata exactamente. Vamos a ver un poquito Números 24:17. Pasa exactamente lo mismo. El texto hebreo masorético dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá todos los hijos de Set. En la Septuaginta dice: lo veré, pero ahora, lo miraré, pero no pronto. Una estrella saldrá de Jacob y un hombre se levantará en Israel. Quebrará a los príncipes de Moab y saqueará a los hijos de Set. Nuevamente tenemos la misma situación.
de una situación ambigua que podría ser el pueblo hebreo, termina en la Septuaginta en una figura mesiánica, claramente con una figura mesiánica que obviamente es Jesús. En el Salmo 2:7, en el hebreo masorético, dice: yo publicaré el decreto, Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. En la Septuaginta dice: yo declararé el decreto del Señor, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Y aquí tenemos el nombre que se le da a Jesús en el Nuevo Testamento, como lo llamaban los discípulos, los apóstoles, a Jesús, el Kyrios, el Señor. Fíjense que se elimina lo de Señor en la Biblia hebrea, ¿no? Para no tener el problema de que se diga, bueno, esto está hablando de Jesús, esto está hablando del Señor, esto está hablando del Kyrios, ¿no? Dice, Salmo 22:16, dice, el Mesías, fíjense, el 20:16 habla de que se le ha horadado por los clavos de la cruz. Vamos a ver qué dice la 70. La Septuaginta dice, han horadado mis manos y mis pies. Obviamente todos inmediatamente recordamos a Jesús, pero ¿qué dice el hebreo masorético de la Biblia hebrea? Dice, como leones están mis manos y mis pies. ¿Se dan cuenta de la enorme diferencia que existe? Y que de repente, ¿no es cierto?, que uno, cristiano, cuando uno lee han horadado, obviamente que inmediatamente nos remitimos al daño de un clavo en las manos y pies de Jesús. Ahora, el texto hebreo del Salmo 22 dice, como leones están mis manos y mis pies. Me duele, me molesta, me irrita. Bueno, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Esto directamente hace referencia a Cristo crucificado, la Septuaginta. Pero la Septuaginta fue escrita antes de Jesús. Los que escribieron la Septuaginta no conocieron a Jesús. ¿Se dan cuenta? Hay que entender la temporalidad. Los que escribieron la Septuaginta no conocieron a Jesús. Sin embargo, escribieron, han horadado mis manos y mis pies. Luego de Jesús, los hebreos cambian horadado por leones. Como leones, los hebreos sí habían conocido a Jesús. Los que escribieron la 70 no habían conocido a Jesús. ¿Se dan cuenta por dónde va el asunto? Entonces, horadaron es una referencia directa a las heridas físicas de los clavos en la cruz, ¿no es cierto? Vamos a leer Isaías 7:14. En la Septuaginta dice, por eso el Señor mismo os dará una señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Septuaginta, Isaías 7:14. Recordemos que los que escriben la Septuaginta no conocieron a Jesús. Sin embargo, están hablando de una virgen, partenos, virgen. Entonces, los hebreos ahí en Yabne cambian partenos por joven, ¿no? Este término alma contra Betulá, porque Betulá sería virgen y alma es joven, dice, bueno, no era virgen. He aquí la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. No es lo mismo, aunque si volvemos a un tema de cultura hebrea, ¿no es cierto?, de cultura judía, yo les pregunto, ¿no? Una joven de 12, 13, 14 años, que es una joven casadera, la cual va a ser prometida para casarse. ¿A ustedes se les ocurre pensar que esa joven no vaya a ser virgen? ¿Se entiende? Pero
la Biblia hebrea deja un principio de duda. Bueno, la Septuaginta dice virgen, que refiere inmediatamente, inevitablemente a María. No hay forma de que uno no piense, habiendo conocido la historia de Jesús y de María, inmediatamente decís, bueno, ya está. O sea, Isaías está hablando de María, no hay vuelta, no hay por dónde perderse. Pero el que lee la Biblia hebrea dice, bueno, una joven, no era necesario que fuera virgen, ¿no es cierto? Podemos negar la virginidad de María. Bueno, fíjense lo que son las cosas. La Biblia de los 70 es anterior a la Biblia hebrea. El término almat significa joven y, como les decía, no necesariamente implica virginidad, ¿no? Esto que les explicaba. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Texto masorético. ¿Qué dice el texto de la Septuaginta? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, cuya soberanía estará sobre su hombro. Su nombre será mensajero del gran consejo, Dios fuerte, gobernador, príncipe, Padre del siglo venidero. Fíjense que es súper interesante, ¿no? Porque es mensajero del gran consejo, ¿no? Acá está siendo el ángel del Señor, está siendo el malaj, el que trae la salvación, el que viene de Dios, del Padre. Eso dice la Septuaginta. Padre del siglo venidero, del Olam Jabá. Entonces nos está hablando de vida eterna, de reino de los cielos, Padre del siglo venidero. Los saduceos no creían en la vida eterna, no creían en la resurrección, por lo tanto esto no les servía para nada. Así que simplemente lo volaron de un plumazo, como decimos en Argentina. Entonces, la Septuaginta incluye la frase mensajero del gran consejo, dándole un carácter claramente mesiánico y teológico, y remarca la vida futura, ¿cierto? No hay por dónde perderse. Vamos a ver Zacarías 12. Texto masorético dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, dice el texto hebreo. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito. En la Septuaginta dice, derramaré sobre la casa de David, sobre los habitantes de Jerusalén, un espíritu de gracia y compasión. La compasión no es lo mismo que oración, claramente, ¿no es cierto? Ahora, compasión tiene que ver con la salvación que trae Dios por gracia. La gracia de Dios gratuita, ¿no es cierto?, a salvar a todos por compasión, no por oración, ¿no? Es un tema de compasión. Dice, y mirarán hacia mí porque ultrajaron y harán duelo como por un hijo amado. Bueno, este ultrajado tiene que ver con todo un maltrato de parte del pueblo hebreo, como conocemos, el maltrato que recibió por parte de la jerarquía. No solo el haberlo traspasado, sino que lo ultrajaron de todas las maneras posibles, ¿no? Vamos a ver el tema del siervo sufriente en Isaías, que es un tema clave, mesiánico, el tema del siervo sufriente en Isaías. El término siervo en el libro de Isaías, en hebreo, Ebed, es generalmente singular en los pasajes donde se menciona explícitamente, aunque el contexto a veces puede implicar un sentido colectivo, y ahí está la clave del asunto. En hebreo a veces el siervo puede interpretarse en el contexto de la Biblia hebrea como todo el pueblo hebreo, todo el pueblo hebreo. Sin embargo, en la Septuaginta el singular del siervo es una persona, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Por ejemplo, en los llamados cánticos del siervo, Isaías 42, 49, 50, 52, 53, el texto hebreo utiliza el singular Ebed, siervo. Esto también ocurre en la Septuaginta, donde el término se traduce como
país, siervo o hijo. Tanto el texto hebreo como la Septuaginta presentan al siervo en singular, algunos siempre en singular y otros, el hebreo, a veces en singular y a veces dando una connotación de comunidad. Vamos a ver el texto masorético. Mi siervo justo justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí mi siervo, Abdi, está claramente en singular. En la Septuaginta dice, mi siervo el justo justificará a muchos y él cargará con sus iniquidades. Aquí también es singular, pais mou significa literalmente mi siervo o mi hijo, enfatizando claramente lo individual, un individuo. Vamos a ver esta pluralidad que está implícita. Isaías 41:8. En el texto hebreo dice, pero tú, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, descendencia de Abraham, mi amigo. Aquí, aunque el término está en singular, el contexto se refiere a toda la nación de Israel como siervo. Se dan cuenta que hay una comunidad implícita, mientras que en el texto de la Septuaginta dice, y tú, Israel, mi siervo Jacob, a quien he elegido, descendencia de Abraham, a quien amé. Y el uso otra vez es del singular que refleja esta singularidad, pero con un sentido que podría ser implícito de colectividad, pero aún se mantiene claramente lo singular. Son temas bastante sutiles, pero que han generado enormes problemas a la hora de pensar en el Mesías. Piensen que esto sobre todo tiene sentido para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Para el protestantismo hay otros temas involucrados. Sacar la virginidad de María, dejar dudas sobre la mesianidad, el mesianismo de Jesús, al punto que algunas facciones protestantes terminaron dudando del mesianismo de Jesús. Seguimos. En el cuarto cántico del siervo, Isaías 52:3, 53:2, el texto hebreo y la Septuaginta presentan al siervo como una figura claramente singular interpretada en la tradición cristiana como profecía mesiánica. Isaías 52, he aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado y puesto muy en alto. El singular, Abdi, sugiere una figura individual, pero el hebreo ya queda con la posibilidad de ser el pueblo de Israel, porque esto se une a lo otro, y en lo otro teníamos la posibilidad de que fuera todo el pueblo. Sin embargo, venimos con la Septuaginta, donde Pais Mou, he aquí mi siervo comprenderá y será exaltado y glorificado en gran manera, y aquí es claramente un tema mesiánico. En la Biblia hebrea el término es singular cuando se usa para referirse a una figura específica, como en los cánticos del siervo. Sin embargo, en algunos contextos, como Isaías 41, el siervo puede representar colectivamente al pueblo de Israel, aunque gramaticalmente el término siga siendo singular, ¿no? Fíjense cómo está muy pensado el asunto para generar una duda razonable. La traducción al griego en la Septuaginta mantiene el singular en los cánticos del siervo y utiliza siervo o hijo, lo que facilita la interpretación individual, exacta y mesiánica. No hay gran discrepancia gramatical entre el hebreo y la Septuaginta en cuanto a singular plural del siervo. Sin embargo, las diferencias teológicas que surgen porque la Septuaginta enfatiza más la interpretación individual para el cristianismo, mientras que el hebreo permite tanto una interpretación individual como la colectiva de todo el pueblo. Bueno, justamente, no es casualidad, ¿cierto? Cualquier casualidad, ¿no? Hay que mirar un poquito para atrás y ver por qué el pueblo hebreo, el pueblo judío que rechaza al Mesías, hace este tipo de maravillas con el texto para poder tener algo de donde decir, bueno, pero no,
En realidad cambiaron la Septuaginta, pero la Septuaginta es anterior al texto masorético. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la Septuaginta? Vamos a ver los textos, los manuscritos del Mar Muerto, porque los manuscritos del Mar Muerto son súper importantes para este tema. Los manuscritos del Mar Muerto, parece un trabalengua, son del siglo III, el siglo I, del antes de Cristo al primero después de Cristo, ¿no? Descubiertos en Qumran, contienen textos bíblicos que muchas veces coinciden más con la Septuaginta que con el texto masorético. Y esto no es poca cosa, ¿eh? Que los textos de Qumran coincidan más con la Septuaginta que con el texto masorético ya nos pinta el tema por dónde va el asunto, ¿no? Así que vamos a ver un poquito. La Septuaginta fue escrita entre el siglo III al I antes de Cristo para los judíos helenizados en griego. Incluye la Septuaginta los libros deuterocanónicos. El texto masorético, la Biblia hebrea, se consolidó entre los siglos VI a X después de Cristo, en hebreo con vocales, y ya no incluye los libros deuterocanónicos, lo que habíamos hablado antes. El rollo de Qumran, los textos de Qumran, el gran rollo de Isaías del Mar Muerto, descubierto en Qumran en 1947 y que data del siglo II antes de Cristo, más o menos de la época de la Septuaginta, es uno de los manuscritos bíblicos más antiguos y completos que contiene todo el libro de Isaías, ¿no? Justamente. El texto de Isaías tiene el tetragramatón completo, Yahvé. La Biblia hebrea omite el tetragrama en el mismo lugar. El gran rollo conserva ciertas formas largas que la Biblia masoreta omite. Isaías 53:11 dice: de su trabajo verá luz y quedará satisfecho. Aquí verá luz aparece en el rollo de Qumran, pero está ausente en la Biblia hebrea. En la Biblia hebrea dice: de su trabajo verá y quedará satisfecho. Falta la frase luz, verá luz, que no está en la Biblia hebrea, pero está en la Septuaginta, lo que indica que podría pertenecer a la tradición textual de la Biblia hebrea anterior, de la cual se toma la Septuaginta. El Mesías sufriente. En el texto masorético, la traducción, como veíamos antes, como leones están mis manos y mis pies. ¿Se acuerdan de horadado? En la Septuaginta dice: han horadado mis manos y mis pies. En Qumran, los fragmentos del Salmo 22 no conservan este versículo completamente, pero los indicios dan una variante similar a la de la Septuaginta. Interesante. La Septuaginta favorece, como hemos visto, interpretaciones mesiánicas que apuntan a Jesús. Qumran confirma las tradiciones previas de la Septuaginta. Maravilloso haber encontrado los rollos del Mar Muerto de Qumran. Entonces, justamente el gran rollo de Isaías muestra que la Septuaginta está más cerca, o muchas veces casi igual, que Qumran. Sin embargo, la masorética se distancia de Qumran. Por lo tanto, si tenemos que pensar cuál de las dos hace una traducción correcta, qué casualidad que lo que falta es lo que apunta al mesianismo de Jesús, ¿no? ¿No es raro? Pensemos un poquito ahora en los saduceos, que fueron los que manejaron el concilio de Yavne o Jamnia, ¿no? Durante esos 150 años en que se hicieron estas cositas en la Biblia hebrea. Los deuterocanónicos, una colección de libros incluidos en la Septuaginta y aceptadas en el canon de la Iglesia Católica y Ortodoxa, contienen varias doctrinas que los saduceos, que eran una secta judía que seguía estrictamente el Pentateuco, rechazaban. Estas doctrinas son relevantes porque reflejan creencias desarrolladas en el judaísmo más allá de la ley de Moisés, como la resurrección de los muertos, la existencia de ángeles y espíritus y la intercesión por los muertos. La intercesión por los muertos.
Los saduceos rechazaban la idea de la resurrección tal como se menciona en el Nuevo Testamento, en Mateo 22, 23, Hechos 23, 8. Sin embargo, los deuterocanónicos defienden esa doctrina. El libro segundo de Macabeos dice: tú, malvado, nos quitas esta vida presente, pero el Rey del universo nos resucitará a una vida eterna a nosotros que morimos por sus leyes. Fíjense que Macabeos claramente habla de una vida futura, una vida eterna, una resurrección en el reino de los cielos, ¿no? El contexto de esto es: uno de los 7 hermanos mártires habla al rey Antioqueo que los está torturando. La afirmación de la resurrección es explícitamente una recompensa divina. Este pasaje contradice directamente la negación de los saduceos sobre la resurrección. Segunda de Macabeos dice: es mejor morir a manos de los hombres con la esperanza que Dios da de ser resucitado por él. Otra vez, la resurrección. Aquí se reafirma que la resurrección es una esperanza para los justos, marcando una clara enseñanza que los saduceos no aceptaban. Veamos la intercesión y oración por los muertos. Los saduceos también rechazaban la idea de la intercesión por los muertos, ya que no se menciona en el Pentateuco. Sin embargo, los deuterocanónicos presentan esta práctica como válida y beneficiosa. Segunda de Macabeos 12 dice: hizo una colecta entre todos sus hombres y mandó ofrecer 2000 dracmas de plata en Jerusalén como sacrificio por el pecado. Obró noblemente y conforme al pensamiento de la resurrección, porque si no hubiera esperado que los caídos resucitarían, habría sido inútil y necio rezar por los muertos. Fíjense que están rezando por las almas de los que habían fallecido. El contexto de esto es que Judas Macabeo organiza una colecta para ofrecer sacrificios por los soldados caídos, creyendo que Dios los va a resucitar. Este pasaje introduce la idea de la oración por los muertos y la relación entre sus actos y la resurrección futura, conceptos que los saduceos obviamente consideraban extraños, no creían en ellos. Con respecto a la existencia de ángeles y espíritus, los saduceos negaban la existencia de ángeles y espíritus. En contraste con los fariseos y otros grupos judíos, los deuterocanónicos afirman su existencia. Los fariseos creían y otros grupos judíos también creían. Justamente los fariseos en determinado momento dicen: bueno, nosotros creemos en la resurrección y pensamos que tal vez el cristianismo sea obra de Dios. No vamos a oponernos más. Los saduceos dicen: sí, nosotros vamos a oponer igual. Veamos Tobías, el libro de Tobías, que dice: yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. El contexto de esto es que el ángel Rafael se revela a Tobías al final de la narrativa. Ya está terminando el libro. La relevancia de esto es que este pasaje no solo afirma la existencia de los ángeles, sino que introduce una jerarquía angélica, algo completamente rechazado por los saduceos. ¿Por qué será que Tobías no está en la Biblia hebrea, no? Tobías 3. La oración de ambos fue escuchada delante de la gloria de Dios y fue enviado Rafael para curarlos a ambos. La intervención directa de un ángel en respuesta a la oración refuerza la idea de agentes espirituales en contraposición a la negación saducea de esa situación. Ya que uno podría pedirle a los ángeles intercederían ante Dios para obrar, que Dios obre a favor de la gente. Bueno, Tobías 3. Veamos el martirio y la vida después de la muerte. Los saduceos no tenían una visión desarrollada sobre la recompensa en la vida futura, ya que centraban sus creencias en la observancia de la ley de Moisés, en la vida presente, ¿no?, en ese momento, hoy. Sin embargo, los deuterocanónicos promueven el martirio como un acto heroico que será recompensado en el más allá. Recordemos, en el libro del Apocalipsis están los mártires en un lugar importante porque han muerto defendiendo a Dios, ¿no?, defendiendo a Jesús. Sabidurías 3 dice: pero las almas de los justos están en manos de Dios y ningún tormento las alcanzará. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto, parecían
haber muerto. Guarda con esto. Parecían haber muerto, pero ellos están en paz. Bueno, justamente, ¿no? De esto se trata el asunto. Las almas no mueren con el cuerpo, van con Dios y siguen vivas. A los ojos de los insensatos parecían haber muerto, pero ellos están en paz con Dios. Relevancia de esto: el pasaje defiende explícitamente la inmortalidad del alma, una doctrina que los saduceos no aceptaban y muchas facciones protestantes también niegan. Sabiduría 5. Los justos vivirán eternamente, su recompensa está en el Señor y el Altísimo cuida de ellos, ¿no? Proclama la recompensa celestial en contradicción con la perspectiva terrenal de los saduceos. Por algo este libro no está en el canon hebreo. ¿No? Tenemos aquí una tablita que les armé un poquito sobre alguna de las cosas, ¿no? La existencia de los ángeles, la inmortalidad del alma, la oración por los muertos, la resurrección de los muertos, todos temas que los saduceos no creían y por eso eliminaron los libros que llamamos deuterocanónicos: Macabeos, Tobías, Sabiduría. Los libros deuterocanónicos, como les decía, presentan doctrinas fundamentales que los saduceos rechazaban, porque estas no tenían una base explícita en el Pentateuco. Estas diferencias muestran cómo los deuterocanónicos reflejan un judaísmo más desarrollado que incorporaba ideas como la resurrección, la inmortalidad del alma y la intercesión por los muertos, influenciando posteriormente las creencias del cristianismo primitivo y también del judaísmo de siglos posteriores. Enseñanzas de Jesús que pasaron a la tradición oral judía. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque en la tradición oral judía posterior a Jesús hay enseñanzas de Jesús que pasaron a la tradición oral judía. Algunas enseñanzas de Jesús que aparecen en los evangelios y que no están explícitamente en la Biblia Septuaginta. Fíjense que Jesús decía algunas cosas que no eran bíblicas, ¿no? Como a veces dicen los protestantes, pero eso no es bíblico. Bueno, habría que decirle a Jesús: che, pero hay cosas que no son bíblicas. Vemos que esas cosas que decía Jesús las vamos a encontrar desarrolladas más tarde en la tradición oral judía, recopiladas en textos como la Mishnah, el Talmud y otras obras rabínicas. El Talmud babilónico fue compilado en el período comprendido entre los siglos V y VI después de Cristo. La Mishnah en el siglo II después de Cristo. La base del Talmud es la Mishnah, una recopilación de las enseñanzas orales judías organizada por el rabino Yehudá ha-Nasi alrededor del año 200 después de Cristo. La Mishnah contiene leyes, tradiciones, debates rabínicos, centrado en la Halajá, la ley judía, ¿no? La ley. La Gemara de los siglos III al V después de Cristo. El Talmud babilónico incluye la Gemara, que es un comentario extenso y análisis de la Mishnah. Este material fue desarrollado por los rabinos conocidos como Amoraim, principalmente en las academias rabínicas de Babilonia, actual Irak, como las de Sura y Pumbedita. El proceso de su compilación es muy interesante. Los debates y enseñanzas registrados en la Gemara comenzaron a ser recopilados oralmente desde el siglo III después de Cristo. La edición más completa y autorizada del Talmud babilónico fue realizada entre los siglos V y VI después de Cristo, bajo el liderazgo de rabinos como Rab Ashi y su discípulo Rabina II. El Talmud de Jerusalén o Talmud palestinense es anterior y menos extenso, compilado alrededor del siglo IV después de Cristo en la región de Galilea. Sin embargo, el Talmud babilónico se convirtió en la versión predominante debido a su mayor profundidad y autoridad. El desarrollo siglo III, la compilación siglo VI, ubicación principal, academias rabínicas de Babilonia, Sura, Pumbedita. Veamos alguna de estas cosas. El amor al prójimo como a uno mismo, ¿no? Jesús enfatiza el mandamiento de amar al prójimo como una de las leyes más importantes junto con amar a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, Marcos 12. Esto se deriva directamente de Levítico 19, presente en la Septuaginta, pero no presentado exactamente de esa forma. El rabino Hillel
del 110 a.C. al 10 después de Cristo contemporáneo, posiblemente ya cerca, estamos viendo, ¿no? 10 después de Cristo cuando fallece. Jesús era muy chiquito, pero las enseñanzas de Hillel pudo haber quedado entre la población, ¿no? Decía: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esta es toda la Torá. El resto es comentario. Me encanta, esto es maravilloso de parte de Hillel, ¿no? El resto es un comentario, maravilloso. Talmud babilónico, esto está en el Talmud babilónico, en el Shabbat 31a. Si bien el principio general está en la Torá, la formulación ética y universal de Jesús y Hillel es un desarrollo posterior. Amar a los enemigos. Jesús en el Evangelio dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldice, hagan bien a los que los aborrecen, ¿no? Oren por los que los aborrecen. La tradición oral judía. Este principio no está explícitamente en la Septuaginta ni en la Biblia hebrea. Sin embargo, en textos rabínicos posteriores a Jesús se encuentra una idea similar. El que es insultado pero no responde, que escucha su deshonra pero no replica, es amado por Dios. Talmud babilónico dice, ¿no es cierto? Vemos que, aunque no menciona amar al enemigo directamente, el principio de no devolver mal por mal se alinea con las enseñanzas de Jesús. Jesús decía: así que en todo traten ustedes a los demás tal como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿no? En la tradición oral judía posterior, lo que es odioso para ti, no se lo hagas a tu prójimo. Esto está en el Talmud babilónico. La diferencia radica en que Hillel lo formula en negativo, mientras que Jesús lo hace en positivo, ampliando la acción ética. Jesús lo lleva a un nivel todavía más alto. La humildad y el servicio. Jesús en el Evangelio dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Mateo 20. La tradición oral judía en el Talmud babilónico dice: sé siempre humilde como Hillel, no orgulloso como Shammai. Talmud babilónico. La idea de liderazgo como servicio también aparece en el Talmud. El grande es aquel que hace más por la comunidad, ¿no? El Talmud de Jerusalén. Fíjense, ¿no es cierto?, cómo esto de la tradición oral judía es posterior a Jesús. No juzgar para no ser juzgados. Jesús decía: no juzguen para no ser juzgados. La tradición oral judía dice: no juzgues a tu prójimo hasta que te encuentres en su lugar, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Tratado de la Mishnah. Esta enseñanza resuena en la exhortación de Jesús a la empatía y la suspensión del juicio. Fíjense que esto es posterior a Jesús. El perdón ilimitado. Jesús en el Evangelio dice: no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18. La tradición oral judía posterior dice: si una persona peca contra ti, perdónala hasta 3 veces. Se quedaron cortos, pero bueno, tienen que pensar que el judaísmo tiene una cosa más dura en cuanto al perdón, ¿cierto? No tienen esa cosa cristiana del perdón ilimitado y de la misericordia ilimitada, ¿no? La enseñanza contra la hipocresía. Jesús dice: todo lo que hacen es para que la gente los vea, ensancha su filacteria, se alargan los flecos de sus mantos. Mateo 23, hablando de aquellas personas que iban a la sinagoga a mostrarse, ¿no? En el Talmud dice: cualquiera cuyo interior no sea como su exterior no es un verdadero discípulo de los sabios. Talmud babilónico. La idea va por el mismo lugar. Esto del Talmud es posterior a Jesús. Como ven, muchas enseñanzas de Jesús que no estaban en la Septuaginta encuentras paralelo en la tradición oral judía posterior, después compilada en la Mishnah y el Talmud. Esto sugiere que Jesús pudo haber compartido un contexto cultural religioso con los primeros rabinos, pero fíjense cómo cuando es llevado al ponerlo por escrito esto, mucho después de Jesús, mucho después de Jesús. Jesús amplió y radicalizó los principios, como en el caso del amor a los enemigos, el perdón ilimitado,
ofreciendo una perspectiva única y definitiva que quizás fue tomada luego por el judaísmo como una interpretación más profunda del Tanaj, ¿no? Como vemos, está bastante claro, ¿no es cierto?, que en una línea de tiempo sencilla, la Septuaginta es la base sobre la que luego los evangelistas, los hagiógrafos, los discípulos de Jesús van a escribir los evangelios, van a tomar todo el material, las referencias, todo, porque Jesús y los discípulos usaban la Septuaginta. Y la Septuaginta, que representaba lo normal de la Biblia hebrea que había estado antes de la Septuaginta, y que fíjense que combina mejor la Septuaginta con Qumran que la Biblia masorética con Qumran. Entonces no hay mucha duda al respecto, ¿no? Fíjense cómo lo vimos, fueron modificando pequeñas cositas de la Biblia Septuaginta para llevarlas a dudar sobre el mesianismo de Jesús. Es súper interesante, pero estas cosas son necesarias verlas punto por punto, porque si no queda como en una duda. Pero será ahí, pero ¿qué dice este tipo? ¿Será cierto o no será cierto? Bueno, la verdad que me tomé el trabajo de juntar todo este material porque la verdad que me lo han pedido, me han dicho, pero mostranos un poco de qué va, dónde está, cómo es. Bueno, espero que esto pueda servir para tener una idea un poquito más clara de la situación, para entender el proceso, por qué la Biblia hebrea le faltan cosas, no coinciden con la Septuaginta, por qué se ha perdido o queda ahí raro el tema mesiánico de Jesús. Bueno, está clarísimo, ¿no? Hay por dónde perderse. Muy bien, les deseo un lindo día, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo Castro.